Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Franco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mientras se conectan sus compañeros, vamos a empezar con nuestra actividad programada hoy día. Mientras los compañeros se conectan, buenas tardes, Darien. Hoy día vamos a trabajar algo sencillo, ya muchachos, como les indiqué, en función de poder determinar y reconocer ciertas acciones. La semana pasada y el mes pasado estuvimos hablando sobre filtración de agua, cómo obtener el agua de forma natural, cómo poder filtrar, ¿no?, un agua y a través para luego utilizarla en nuestro diario. Entonces han construido ustedes su filtrador, luego me han enviado su reporte. Por lo tanto, en esta semana vamos a explicar cómo las células obtienen energía de los alimentos, ¿no? Por lo tanto, esos nutrientes que nosotros obtenemos de los alimentos que consumimos a diario. Buenas tardes, Ariana Robles. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Vamos a reconocer, ¿no?, esta primera experiencia que corresponde al cuarto bimestre, ¿no? Porque la experiencia de la semana pasada estaba relacionada al tercer trimestre, igual se iba a evaluar, se iba a calificar en este bimestre, ¿no, muchachos? Así que vamos a visualizar cómo nuestras células obtienen esa energía. Por lo tanto, vamos a ver un video mientras comparto su material. Muy buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, buenas tardes. Listo, mientras voy compartiendo su material, vamos a visualizar un video que nos va a apoyar un poco en función de la actividad del día de hoy. Es en función del chuño, muchachos. Este pequeño tutorial lo hago para que conozcan el chuño y sus propiedades, ya que en mi experiencia personal, la harina o almidón de chuño ha resultado muy bien. Yo sufro esporádicamente de úlceras estomacales y la preparación de almidón de chuño es lo que mejor me ha resultado para calmar el hambre de los momentos dolorosos de crisis estomacal. Por eso lo recomiendo. Y a los que no lo conocen, les presento el chuño. Y al final les dejaré una receta muy sencilla de cómo preparar el almidón de chuño. El chuño, o tunta, es un alimento ancestral del altiplano boliviano y peruano principalmente, proveniente de la papa. Para obtener chuño, la papa se expone a un ciclo de congelación y asolamiento de forma consecutiva. Hay varias formas de prepararlo. Por ejemplo, después de la cosecha de la papa, son expuestas por 4 días a las heladas. Después del congelamiento, se ponen en sacos y se sumergen en agua de arroyo. Luego se exponen nuevamente a la helada nocturna del altiplano para que al siguiente día se proceda al pisado para pelar y sacar los restos de agua. Finalmente, las papas son expuestas al sol por 15 días aproximadamente. Con la papa chuño se preparan sopas, guisos, galletas, etc. Pero en la mayoría de los países es común encontrarla como harina o almidón de chuño. El chuño es un alimento energético que proporciona calcio y hierro. Es fuente de almidón que protege las paredes del estómago y es lento en digestión, lo cual genera saciedad. Ahora les dejo la preparación más común de harina o almidón de chuño, que es la que más consumo yo. Viene en esta presentación, la pueden encontrar en ferias, en los supermercados, es muy común encontrarla. Almidón de papas, buena fuente de carbohidratos, alto poder gelificante, es decir que es pesante. Bueno, para un pote para una sola persona se echan 2 cucharadas soperas, 2 cucharadas bien colmadas
de soperas. Y si gustan azúcar o endulzante. Y esto se disuelve con 1/4 de taza de agua fría. Así tal cual lo van a ver en el video. Se disuelve con agua corriente. Que quede bien disuelto, importante que sea agua fría. Mientras tanto tienen que tener el hervidor o la tetera hirviendo. Se revuelve muy bien hasta que logre esa consistencia y luego se le echa el agua caliente. Ahí ustedes van a ver la transformación que tiene el chuño con el agua caliente. Y es tan fácil como eso. Importante que el agua esté recién hervida. Y toma ese espesor, esa transparencia. Y así, tal cual como lo ven, está listo para ser consumido. La verdad, es muy rico. Y sirve bastante para aliviar los dolores de la úlcera cuando uno tiene hambre. Porque por lo general cuando uno sufre úlcera y tiene hambre, duele bastante el estómago. Y esto calma por el almidón que cubre las paredes del estómago. Y como causa saciedad, te quita el hambre por bastante tiempo. Y hace que el estómago descanse de otros alimentos que te pueden hacer mal. Espero que les haya gustado el tutorial. Ahí se los dejo. Ojalá lo puedan conocer. Y si ya lo conocen, que sigan disfrutando del chuño. Ahora sí, pues muchachos, el chuño, el secreto milenario de los Andes, ¿no? Así se reconoce a este producto. ¿Qué sabemos, muchachos, tanto del chuño? Díganme ustedes, ¿en qué lo utilizan el chuño en casa? ¿Lo conocen? ¿No conocen al chuño? A ver, los escucho. ¿Qué me dice Franco? ¿Qué me dice Darien? ¿Qué me dice Ariana, Suni, Ruth? Sí, profesor. En mi caso, mi abuelita lo usa para hacer mazamorra. Ya, listo. A ver qué me dicen el resto de sus compañeros. A ver, Spencer, ¿qué me dirán? Lo hago harina de camote. Ya, muy bien. Harina de camote, también conocido, ¿no? ¿Para en qué lo utilizan? En mi casa igual lo usan para la mazamorra. Ya, para la mazamorra. En la mía también, para mazamorra. ¿Solo mazamorras? Sí, también yo. Bueno, que yo sepa para mazamorra nada más. Bueno, entonces falta conversar un poco más con los papás, ¿no? Porque, miren, les cuento un secreto. El chuño, en este caso, para los pequeños, cuando tienen rosaduras, también les echan, en vez de talco, le echan chuño. Fécula de maíz también puede ser, ¿ah? O puede ser en los engrudos. ¿Saben qué es un engrudo? Es como una goma, ¿no? Se preparaba para las fiestas engrudos. ¿Ah? Entonces, se utiliza mucho. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Molina Yajaira? Yanaira. Yanaira, profesor. Yanaira. Yajaira. A ver, si tienes micrófono, a ver. Me engañaste, Molina. Es que he entrado por celular, porque entraba por computadora. Ya, listo. Pero bueno, ahí está. Pero mejor para que hablen y no escriban mucho. Entonces, estamos preguntando en función del chuño, ¿no? El chuño, pero ¿sabían directamente de esa propiedad, muchachos, del chuño, el secreto milenario de los Andes? ¿Sabían de eso, del proceso? Miren que hay un reporte en la BBC News que habla directamente del chuño, ¿no? Dice, el secreto milenario de los Andes para lograr una papa que dure más de 20 años. Bueno, ahí les explicaron el proceso, ¿no? Para poder elaborarse ese chuño. Recuerden, miren lo que nos dice aquí.
según el consultor del Centro Internacional de la Papa del Perú, el ingeniero Salas manifiesta que el chuño es el secreto de nuestros años y contiene muchas calorías, contiene hierro, contiene calcio, ¿no? Además de almidón que protege a las paredes estomacales, evita gastritis y posteriormente la úlcera, ¿no? Por lo tanto, a estas personas que tienen y padecen de estas enfermedades porque no comieron a tiempo sus almuerzos, sus comidas, hicieron un montón de acciones que atentaron contra su parte estomacal, es recomendable que coman chuño, ¿no? Pero de vez en cuando en casa solo lo comemos en una mazamorrita, ¿no? Una mazamorra morada, una mazamorra de piña, una mazamorra X, ¿no? O de repente cuando preparan buñuelos o cuando preparan, por ejemplo, ciertos chicharrones, ¿no? El pollo crispy, ¿no? En esos tipos de broster, muchachos. ¿No han comido el chuño en otras cosas, no solo en la mazamorra? ¿Ah? Poco conversan con los familiares ustedes, chicos. A ver, ¿han comido chicharrón? Díganme ustedes, ¿han comido chicharrones, sí o no? De No, pollo, yo no, profesor. de No, no. pescado. Sí, sí, como... Chicharrón, Sí, pero comí. comprado de la cevichería, sí. Claro, pero ¿sabían que se usa chuño para prepararlo? Ah, Mi mamá No. utiliza harina sin preparar, profesor. harina sin preparar también puede ser, pero el chuño es mejor porque el chuño queda más crocante, así como el pollo broster que venden en KFC. No, parecido queda, muchachos, así que les recomiendo, ¿ya? En ese caso, el pollo les queda más crocante en vez de utilizar harina. Utilicen chuño, en especial el chuño de camote, para las comidas, en este caso para las mazamorras, la mazamorra queda más brillante, ¿no? Por ahí. Entonces, chicos, a ver, por ahí de repente conversen con la abuelita, con las tías, pregúntele. El chuño, además de utilizarlo para la comida, para preparar mazamorras, ¿en qué otra actividad? El video nos mostró ahí una pequeña colación, ¿no? Una colada, si uno preparar ahí una pequeña papilla, muy recomendable también para los niños, y se le agrega, cierto, por ejemplo, se prepara esa papilla con este chuño, y se le agrega, por ejemplo, una fruta picadita o una fruta cocinada, y se le da excelente, quedaría, muchachos. Entonces, miren que el chuño tiene bastantes propiedades, ¿no? Entonces, además de proteger nuestro estómago, ¿sabían que protege nuestro estómago el chuño? A ver, ¿cuántos de ustedes sabían que protege nuestro estómago? A ver, díganme ustedes. Sean sinceros y verdaderamente el profesor sabía, el profesor no sabía, el profesor no me interesa, ¿no? Yo no sabía, profesor. Yo no sabía. Yo tampoco sabía, profesor. Yo tampoco sabía, No profesor. sabía. Pero y ahora, como ya lo saben, incluso en las mañanas, en vez de comer pan, ¿no? Podríamos preparar una pequeña compota, ¿no? De chuño con alguna frutita y quedaría excelente, muchachos. Incluso te indica, ¿no? Que es un elemento para las personas que padecen de sobrepeso, mira, porque llega a eliminar colesterol, por lo tanto el chuño concentra todo el valor nutritivo de la papa como si fuera una píldora. Aquí vamos a hablar sobre esta partecita. ¿Sabían que en 100 gramos de papa, sabemos que la papa, para elaborar ese chuño, no se desintegra, ¿no? Entonces, 100 gramos de papa, imaginemos 100 gramos de papa que nosotros comemos por ahí, un papa sancochado, una papa frita, ¿no? Resulta, cuando se pone a disecar esta papa, entonces luego se obtiene, se diseca, ¿no? 20 gramos de ella, solo 20 gramos. Entonces, imagínense que esa pequeña proporción de 20 gramos de papa es como si estuviéramos comiendo 100 gramos, una papa grande, ¿no? Por lo tanto, el proceso de elaboración elimina más del 80% del agua que contiene, dependiendo también el tipo de papa. Entonces, sabemos que el chuño, estos 20 gramos que nosotros consumimos, no podemos consumir por ahí en una mazamorrita, está concentrado todo ese valor nutritivo de la papa, como si fuera, y nosotros alimentaríamos con una pastilla. Por lo tanto, sabemos que desde hace tiempo, ¿no? Y se prepara mucho en las zonas altoandinas, en la parte de Puno, de Perú. Por lo tanto, sabemos que ahí nos hablaron parte de esa biografía, que para poder deshidratar esa papa,
Sabemos que son temporadas, ¿no? Donde ellos aprovechan junio, julio, agosto, ¿no? Donde las temperaturas bajan a -5, por lo tanto, en el día también oscilan entre 10, 15, siempre va a haber humedad, pero ellos mantienen, ¿no? Esa papa, por lo tanto, sucede que esas comunidades andinas aprovechan, ¿no? Los contrastes de esas temperaturas durante el día, durante la noche, prácticamente momifican a las papas, en la noche las congelan, ¿no? Y en el día se deshidrata durante el sol, ¿no? Con esas temperaturas, como ya les indiqué, que por ahí oscilan entre 15 grados en el día. A ese proceso, tanto proceso de momificación, pero se denomina ese proceso liofilización natural, ¿no? Entonces, por la noche se someten a esas temperaturas bajas, se congela prácticamente con la temperatura y en el día se somete a desintegrar. Entonces, de esa forma, van a durar también a meses, ¿no? Para luego transformar en esa pequeña harina y media suavecita, ¿no? Por lo tanto, donde se da lugar a ese chuño. Por lo tanto, sabemos que en la sierra también se le conoce como tunta, ¿no? En ese caso al chuño blanco. Pero también hay un chuño negro, se lava durante días, ¿no? Es lo que explican ellos. Y es un proceso que tarda también días y tarda meses para poder elaborarse. Se guarda y se almacena, ¿no? Especialmente en lugares que pueda perdurar, ¿no? Por lo tanto, es muy importante el chuño, es una reserva, ¿no? Por lo tanto, este chuño resiste en este caso, a diferencia de una papa de forma natural, ¿no? Por lo tanto, qué bueno que nosotros lo tengamos a la mano y no lo utilicemos, ¿no? No lo utilicemos, pero es bueno conocer y poder aplicarlo a nuestros consumos diarios, ¿no? Por ahí, por último, una vez a la semana, una vez al mes, por último ya en las mazamorras, ¿no? En las mazamorras. Pero en las mazamorras tampoco se utiliza mucho, ¿no? Solo se utilizará, a ver, cuando yo preparo una cacerola de 1 litro de agua, solo agrego 3 cucharadas de chuño, ¿no? Serán ahí unos 30 gramos, no utilizo mucho. Pero que es recomendable, es bueno para las personas que tienen gastritis, ¿no? O que estén con principio de gastritis o úlceras, que consuman estos alimentos. La pregunta es, tenemos 2 preguntas. ¿Qué aportes más nos proporciona según las indicaciones de tu familia? Mira que aquí la lectura solo nos indica, contiene calorías, contiene hierro, muy bueno para nuestro organismo, calcio, excelente, protege nuestras paredes estomacales, ¿no? Para las personas con sobrepeso, por ahí de repente tu familiar te dice para las rosaduras, ¿no? Para cuando se escaldan los niños, se le echa también, es bueno, ¿no? Es bueno, directamente va a secar directamente todo ello. Entonces, ¿qué aportes más nos proporciona el chuño, muchachos, sobre esos valores? Ahí consulten con papá, con mamá, con tío, con abuelita, con quien sea. Profesor, alimentos, solo sé que en el alimento, profesor, los engrudos, ¿no? El engrudo se utilizaba, bueno, hasta igual para algunas fiestas utilizan, ¿no? El chuño, o de repente para hacer alguna actividad también utilizan mucho el chuño. Y pregunta 2, ¿por qué se considera que el chuño puede ayudar a personas con sobrepeso a eliminar el colesterol? A diferencia, ¿sí o no?, de las comidas, en este caso, que contienen lípidos, grasas saturadas o grasas insaturadas, el chuño es directamente un almidón, por lo tanto es un carbohidrato. Al ser un carbohidrato, es necesario directamente para nuestras células. Recordemos que las células necesitan de ciertos carbohidratos fundamentales, en este caso esos azúcares, los almidones, de forma natural, porque va a permitir que se realicen las funciones vitales que corresponden a nosotros, en ese caso, ese proceso lo realiza la respiración celular, ¿ya? Vamos a ver un video, muchachos. Entonces, pregunta 2. Dime, Molina. Profesor, es que presioné de casualidad. Pero no hay ni una pregunta. A ver, de repente por ahí, profe.
Yo tengo un aporte, profe. No, por ahora no, profesor. Ya, por ahora no. Entonces, en función de la pregunta 2, ¿está concreta la respuesta? ¿Por qué se considera que el chuño puede ayudar a personas con sobrepeso y eliminar el colesterol? Recuerden que el chuño es un almidón, por lo tanto, siendo un almidón, es un carbohidrato. Los carbohidratos son esenciales para nosotros. Además de ser un carbohidrato, cuando se come con moderación ciertos alimentos, no provoca directamente que crezcamos a los costados, ¿no? Nos ensanchemos, ¿no? Entonces, provoca que solo consumamos alimentos con carbohidratos, no muchos alimentos que contengan en su estructura interna lípidos, grasas, ¿no? Sabemos que las grasas son esenciales, pero tampoco hay que comer exagerado, ¿no? Las comidas, creo que si nosotros balanceamos nuestros alimentos, son buenos y son necesarios, ¿no? Siempre y cuando sean balanceados. Pero los carbohidratos son buenos, funcionales en la estructura interna. ¿Ya, muchachos? Listo. Vamos a ver un video. No sé, de repente, si hay de repente por ahí alguna pregunta. Recuerden, vayan resolviendo sus preguntas. Solo escriban sus preguntas y las resuelven. Nada más, eso es lo que me interesa. ¿Ya, muchachos? Video número 2. Vamos a ver sobre el video 2. Habla un poco de la respiración celular, ¿no? Cómo capta directamente a estos almidones, estos carbohidratos, en este caso, funcionales para poder realizar ese tipo, en este caso, de función vital en nuestro organismo. Un proceso exitoso de obtención de energía. Cuando los alimentos ingresan a la boca, se produce un proceso de predigestión mediante la masticación y actuación de las enzimas. Luego, se dirigen al estómago y los intestinos, donde son transformados gracias a las enzimas digestivas en biomoléculas como carbohidratos, lípidos y proteínas que por difusión pasarán a la sangre, que nos llevará a la célula. Toda esta transformación se produce gracias a un proceso denominado metabolismo celular, conjunto de reacciones químicas que ocurre en las células vivas y tiene la finalidad de obtener energía para que el organismo lleve a cabo sus funciones vitales. El metabolismo celular implica modificación, ruptura y síntesis de moléculas para construir otras nuevas, necesarias para la vida de las células, e incluye dos etapas: anabolismo y catabolismo. En el anabolismo se consumen energía para construir moléculas complejas, es decir, la reacción anabólica, las moléculas pequeñas forman moléculas grandes y esto requiere energía. En el catabolismo se libera energía para romper moléculas complejas, es decir, una reacción catabólica, donde las moléculas grandes se degradan a moléculas más pequeñas. En este caso, se libera energía. Cuando comemos una porción de papa, yuca, camote, trigo o quinoa, que son carbohidratos que contienen almidón, es necesario que sean transformados para obtener energía almacenada en sus moléculas. Esto se lleva a cabo mediante el proceso de respiración celular, cuya ecuación química es la siguiente. La respiración celular es un proceso catabólico. Para entenderlo mejor, lo dividiremos en tres etapas: glucólisis, ciclo del ácido cítrico, también conocido como ciclo de Krebs, y fosforilación oxidativa. Iniciamos con la glucólisis. Es un proceso complejo en el cual la glucosa sufre muchas transformaciones que suceden en el citoplasma de la célula, en ausencia de oxígeno, es decir, en un proceso anaeróbico. Tiene dos fases: la fase con requerimiento de energía en forma de ATP para romper la glucosa y la fase en la que libera energía
al formar 2 moléculas de piruvato y 4 de ATP. Veamos ahora el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. En esta etapa y en presencia de oxígeno, las 2 moléculas de piruvato ingresan a la matriz mitocondrial, donde serán degradadas hasta formar una molécula de acetil coenzima A y liberar 2 moléculas de dióxido de carbono y 2 de ATP. Fosforilación oxidativa. Es la última etapa de la respiración celular en presencia de oxígeno y ocurre en la membrana interna de la mitocondria. Presenta 2 etapas. La primera reacción química es la cadena transportadora de electrones, que se unirán al oxígeno para producir agua. Y la segunda es la síntesis de ATP, en la que se producirá la mayor cantidad de ATP. Por degradación de una molécula de glucosa, se obtienen en total de 36 a 38 ATP. El ATP, o la energía que se produce en la célula, es distribuida primero dentro de ella para que cumpla funciones en los procesos de digestión, almacenamiento y formación de proteínas, en el transporte de macromoléculas, en la división de la célula, etc. Según el tipo de célula y el tejido al cual pertenece, esta puede necesitar más o menos ATP. Las células necesitan cierta cantidad de glucosa para obtener ATP, a fin de realizar sus diversas funciones. Sin embargo, cuando se consumen muchos alimentos como carbohidratos y se producen muchas moléculas de glucosa que la célula no necesita inmediatamente, se genera un exceso de recursos. Este excedente, al que se le denomina reserva energética, se almacena en ciertas partes de nuestro organismo, en el hígado, en forma de glucógeno, en los músculos, también como glucógeno, y en las células adiposas, que se encuentran debajo de la piel y en otras partes y órganos del cuerpo, en forma de grasa. Por ello, el consumo excesivo de alimentos que nuestro cuerpo no necesita produce que aumentemos nuestra masa corporal. Este aumento no consiste en otra cosa que en almacenar tejido adiposo en el cuerpo. Muy bien, muchachos. A ver, está bonito el video, está sencillo. Por lo tanto, nos hablan en función de estas reacciones. Ustedes en su material pueden visualizar una lectura. Su lectura se denomina, en este caso, un proceso exitoso de obtención de energía, en el cual van a elaborar, en este punto número 3, van a elaborar un organizador visual, por lo tanto pueden hacer un mapa conceptual, pueden realizar un resumen, extraer ideas principales, como ustedes quieran, muchachos, representar este elaborador de organizadores. Por lo tanto, estilo libre, ¿ya? Quiero ver cómo elaboran directamente. Recuerden, aquí van a tomar de referencia esa lectura, por lo tanto sabemos que las transformaciones se van a realizar, ¿no? La lectura habla de ellas, de esas transformaciones, de lo que nos habló el video, de cómo se obtiene la energía, ¿no? Entonces recordemos que los nutrientes son muy necesarios, que se obtienen a través de los distintos organismos, como las plantas o los animales. Nosotros, directamente cuando ingerimos, en nuestro sistema digestivo se van a degradar, ¿no? Por lo tanto, además del estómago, en los intestinos realizan ciertas reacciones donde van a obtener todos esos nutrientes, tanto carbohidratos, lípidos, vitaminas, proteínas, todos los nutrientes necesarios, luego van a ser transportados por todo nuestro organismo a través de la sangre. Recordemos que la sangre conduce, ¿sí o no?, a través el oxígeno, conduce los nutrientes, por lo tanto se realiza, para luego llevarlo hasta lo más recóndito de nuestro cuerpo, donde se encuentran
en todas las células empiezan a captar todos los nutrientes y van a sufrir esas transformaciones. Entonces, lo que se explica en esto es en función de la respiración celular, una de las funciones vitales, fundamentales que cumple la célula. Por lo tanto, ustedes también han visto parte de ello, ¿no? Entonces, van a leer, van a informarse en función a ellos y, por lo tanto, van a determinar y van a reconocer. ¿Ya? Ese sería el punto 3. Ahora nos vamos al punto 4, donde yo les voy a hablar parte de la respiración celular, ¿ya, muchachos? Para luego ir respondiendo las preguntas. Por lo tanto, en la actividad 3, en función al texto, ustedes elaboran su organizador, un mapa conceptual, como ustedes quieran, lo que ustedes deseen, muchachos. Mapa mental, mapa conceptual, una heurística, una espina de pesco, lo que ustedes quieran elaborar, ya lo que ustedes quieren, estilo libre. Ya, entonces registran, dejan ahí esa carátula, esa carita para que elaboren directamente. Y nos vamos a la pregunta número 4, donde les voy a dar información en función de la respiración celular. Pregunta 4. ¿Por qué decimos que la respiración celular es un proceso exitoso para obtener energía? Miren la pregunta 4. Y la pregunta 5 es ¿por qué los carbohidratos que contienen almidón son un buen alimento y no se deben eliminar de nuestra dieta? Voy a darles información básica, fundamental en función a ellos. Parte está en el video, ¿no? Pero es bueno también reconocer. Cuando hablamos de respiración celular, es un conjunto de reacciones bioquímicas por las cuales determinamos compuestos orgánicos se van a degradar completamente, entonces aquí se va a dar una oxidación, ¿no? Hasta convertirse en sustancias inorgánicas. Es un proceso en el cual se va a proporcionar esa energía, se aprovecha, ¿no? ¿Dónde la va a aprovechar? Directamente las células, principalmente en forma de ATP. Entonces, profesor, ¿pero qué es el ATP? ¿Cómo nosotros reconocemos el ATP? Y habló también parte de cierta respiración aeróbica y anaeróbica. Vamos a hablar en función de ello, ¿ya, muchachos? Cuando hablamos del ATP, directamente la glucólisis, la respiración celular, el ATP, por aquí lo tengo listo. Cuando hablamos de esa molécula de ATP, está formada por adenina, ribosa y 3 grupos fosfato. Recordemos la ribosa directamente va a permitir, ¿no? La ribosa, la desoxirribosa, es un azúcar, en este caso es parte de un carbohidrato, la ribosa. Y 3 grupos fosfatos que van a estar con ciertos enlaces, ¿no? Por lo tanto, cuando la molécula se hidroliza, en este caso el fosfato se separa para formar directamente ADP, ¿no? Adenosín difosfato. Y se va a liberar en forma de energía. El ATP es adenosín trifosfato, mientras el ADP es adenosín difosfato, tiene 2, ¿no? Mientras el ATP tiene 3 fosfatos. Por eso es adenosín trifosfato, ATP. ¿Ya? El adenosín trifosfato, por eso dice adenina 3 fosfatos, ¿no? 3 fosfatos, 3 grupos fosfatos. Por lo tanto, en función de ello vamos a nosotros a reconocer. Por lo tanto, la respiración celular se divide en 3 pasos, ¿no? Como nos indicó, pero antes de ello debemos de hablar y reconocer 2 tipos de respiración. La respiración aeróbica y la respiración anaeróbica. Aeróbica. Cuando aquí el oxígeno molecular se va a reducir a agua, entonces la realiza la mayoría de los seres vivos, ¿no? Y se llaman organismos aeróbicos. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a producir, a diferencia de la respiración anaeróbica, por ejemplo, las moléculas, los distintos, el oxígeno que se obtiene, es un tipo de metabolismo que son muy comunes en los microorganismos, ¿no? En las células procariotas. Entonces, se va a dar en función de ciertos seres. La respiración anaeróbica, por lo tanto, solo lo realizan ¿quiénes? Las especies donde van a poseer una célula, ¿no? En este caso, microorganismos, bacterias, virus. Mientras que la respiración aeróbica, nosotros, los seres vivos, en este caso los humanos, los animales y las plantas, realizamos este tipo de respiración, ¿no?
respiración aeróbica por órganos, ¿no? Órganos complejos, o en el caso de las plantas, donde la planta realiza la respiración obteniendo el CO2, transformándolo en oxígeno, porque ella captura del CO2, captura el carbono, ¿no? Para transformarlo en su azúcar natural, que es lo que nosotros consumimos a través de los almidones, ¿no? En los carbohidratos o en los azúcares de las frutas. Por lo tanto, ese carbono va a estar presente en algunos alimentos. Ellos van a eliminar oxígeno y nosotros inhalamos ese oxígeno, tanto los animales como los humanos. Entonces, la respiración aeróbica se produce directamente en los animales, en las plantas y en los humanos, mientras que la anaeróbica se realiza en los microorganismos, en las células que solo tienen, los seres que solo tienen una célula o células procariotas, en este caso las bacterias o los virus. ¿Ya, muchachos? Por lo tanto, se habla de tres fases, ¿no? Que tiene la respiración celular. Entonces, recordemos que las plantas almacenan carbohidratos principalmente como el almidón, ¿no? La glucosa. Entonces, este compuesto se hidroliza hasta transformarse. El día, cuando tenemos clase, martes, el día viernes yo les voy a hablar en función de los carbohidratos. Los carbohidratos son tres grupos, los monosacáridos, los polisacáridos y los disacáridos, ¿no? En este caso, si nosotros hablamos de un almidón, de un azúcar natural, vamos a hablar de un monosacárido, es un carbohidrato. Pero cuando se hidroliza, ¿no? Entonces se obtiene en forma de glucosa, sería un disacárido. Pero también vamos a obtener de forma nosotros los humanos polisacáridos. Pero por lo tanto, los carbohidratos es un grupo funcional de los nutrientes fundamentales en nosotros, los carbohidratos, los lípidos, las vitaminas, ¿no? Las proteínas, pero dentro de ese grupo, los carbohidratos es de los nutrientes que nos va a favorecer a nosotros. Por lo tanto, sabemos que esas moléculas van a permitir que realicen una de las funciones celulares principales que va a ser la respiración. La glucosa también puede provenir de la sacarosa, ¿no? Entonces, cuando la glucosa se oxida, se va a degradar a dióxido de carbono y agua, ¿no? Entonces, se produce esa fuente de ATP, adenosin, trifosfato, adenina, grupo fosfato, ¿no? En ese caso, 3. Por lo tanto, esa ecuación general de la respiración, como les indicó el video, es carbono 6, H12, O6, ¿no? Que es el grupo funcional del azúcar, de los almidones, de forma sencilla. Listo. ¿Ya? Entonces, más el agua, en este caso más el oxígeno, por lo tanto va a permitir, ¿no?, degradarse en dióxido más agua y el ATP, la fuente de ATP. Entonces la producción de energía en forma de ATP genera ese calor, y al generar el calor, un ratito, oye, ya aquí, ya muy bien, entonces aquí se van a dar paulatinamente, se va a liberar en esa fuente de ATP, por lo que se van a dar esas 3 etapas, ¿no? 3 etapas funcionales en la respiración celular: glucólisis, ciclo de Krebs, ¿no? Y la fosforilación oxidativa. ¿Ya? Cuando hablamos de la glucólisis, ratito. Ahí ve. Cuando hablamos de la glucólisis, ok, Yanaira. Cuando hablamos de la glucólisis, es la primera etapa de la respiración celular. Se lleva a cabo en el citoplasma. Recuerden, profesor, la célula tiene 3 partes fundamentales: la membrana celular, el citoplasma, ¿no?, que es la parte interna, semilíquida, incolora, y tiene el núcleo, ¿no? Entonces, recordemos que cuando los nutrientes son transportados por la sangre y llegan a todas las células de nuestro organismo, como nuestras células son impermeables, van a ingresar todos los nutrientes, ingresan y se depositan en el citoplasma. Entonces aquí, en ausencia, puede ser también en ausencia de oxígeno o que haya oxígeno, la molécula de glucosa se va a romper,
¿no? Y se van a formar 2 moléculas de un compuesto o de 3 de carbono denominado piruvato. Al final de esa glucólisis se obtienen 2 moléculas netas de ATP, en este caso el ADP, ¿no? El adenosín difosfato. Después de que empieza, o mientras está ocurriendo la glucólisis, el piruvato es transportado hacia la matriz de la mitocondria. Como ustedes visualizan ahí, la mitocondria es un organelo que forma parte de la célula. Entonces, aquí en las mitocondrias se van a encontrar ciertas coenzimas, la coenzima A o el acetil-CoA. ¿Ya? Pueden determinarlo en cualquiera de las coenzima, acetil-coenzima A o acetil-CoA. Entonces, se va a producir, donde se va a, en este caso, a formar el NAD, que es la nicotina adenina dinucleótido, y se libera el CO2. Se va a liberar el CO2. Eso es lo que ocurre en el ciclo, en la glucólisis, en la primera fase. Ahora, en el ciclo de Krebs, que es la fase 2, recordemos que ya se encuentran todo en la matriz de la mitocondria. Entonces aquí empieza a descomponerse la molécula de ese acetil-CoA y produce directamente el dióxido de carbono. Entonces ese acetil-CoA se une a una molécula de 4 carbonos, una oxalaceteto, para producir cierto ácido cítrico. Por eso se denomina ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Entonces, cuando se produce este compuesto de 6 carbonos, ¿no? Pasa por una serie de reacciones hasta volver a regenerar el oxalaceteto. Entonces, en este ciclo se va a liberar más CO2 y se producen 2 moléculas más de ATP. Entonces, además del NADH y esa coenzima, llamada, en este caso se va a formar una nueva coenzima, el adenín dinucleótido, el FADH. Por lo tanto, aquí en ese ciclo de Krebs se realizan ciertas oxidaciones de ácidos grasos, oxidación y biosíntesis de aminoácidos, biosíntesis de colesterol. Todos nuestros nutrientes empiezan a oxidarse, se empiezan a sintetizar y empieza directamente a realizar ciertas variables. Entonces, estando en esta segunda fase, viene una última fase que es la fosforilación oxidativa. Aquí, en las mismas mitocondrias, en las crestas de esas mitocondrias, ¿no? Se va a llevar, se empieza a transformar la energía, ¿no? Que empieza a liberarse por completo de esa glucosa. Entonces, aquí las crestas de las mitocondrias se encuentran con ciertas cadenas de moléculas transportadoras de electrones. Por lo tanto, el NADH, el FDH, ¿no? Se van a oxidar. Y al oxidarse, los hidrógenos se van a transformar, se van a disociar, ¿no? En electrones, en protones. Recordemos que los estudios indican directamente de una fase química. Entonces, aquí los protones y los electrones van a pasar por esas cadenas respiratorias hasta llegar al oxígeno, que es el aceptor final. Entonces, una vez que el oxígeno acepta todos estos electrones y los protones, se empieza a formar el agua, libera directamente el agua. Entonces, aquí hay un bombardeo de protones hacia los espacios de la membrana de la mitocondria y entonces empieza a concentrarse, luego se empieza nuevamente a realizar ciertas concentraciones. Esto en favor de ¿quién? De la respiración. Entonces, aquí se produce y se va a colapsar donde se generan alrededor de 32 hasta 36 moléculas de ATP. Entonces, esas reacciones va a catalizar, ¿no? Recordemos que en metabolismo habla de 2 fases, anabolismo y catabolismo. Anabolismo es cuando ingresan todos los nutrientes. Cuando ingresan los nutrientes, tanto puede ser el metabolismo cuando ingerimos los alimentos, ¿no? Ingieren nuestros alimentos, llegan a nuestro estómago, se empiezan a degradar también en nuestro
intestino, luego se empieza a distribuir y la célula almacena, ¿no?, todos estos nutrientes y empieza a degradarse. Entonces aquí se cataliza, cataboliza. Entonces, dos funciones del metabolismo: anabolismo, ingresa, adquiere todos los nutrientes, y catabolismo, cuando empieza a liberarse y se transforman, se oxidan y se empiezan a formar, ¿no? Entonces es la parte final en la fosforilación oxidativa donde se da, ¿no?, directamente, para terminar. ¿Ya, muchachos? Entonces, miren qué maravilloso es nuestro organismo. Por lo tanto, ¿por qué decimos que la respiración celular es el proceso exitoso para obtener energía? Porque recordemos que esas actividades las células necesitan continuamente convertir a los carbohidratos, ¿no?, la energía que ellos van a producir mediante esa respiración celular. Entonces, una de esas funciones fundamentales que realiza, donde es funcional para nuestro organismo. Si no obtuvieran los nutrientes necesarios, en este caso los carbohidratos, la glucosa, el almidón, creo que nuestro organismo no realizara las actividades, por lo tanto no se divide la célula. Recordemos que al realizar todas esas actividades, la célula empieza a duplicarse. Se empieza a duplicar, recordemos que la duplicación celular, la división celular se va a dar cada media hora. Cada media hora se van a duplicar nuestras células. Nuestras células necesitan de todos los nutrientes necesarios, en especial de carbohidratos. Por eso la pregunta es, ¿por qué los carbohidratos que contienen almidón son un buen elemento y no deben eliminarse en nuestra dieta? Porque los carbohidratos van a permitir que se realicen esas funciones, muy aparte de los lípidos, de las vitaminas, de las proteínas. Los carbohidratos es un grupo funcional por excelencia, indicaríamos de esta manera, ¿no? De ese rubro de todos los nutrientes, los carbohidratos son los esenciales para nuestro organismo. Entonces, que quede claro en ese aspecto. A diferencia de los lípidos, ¿no? Porque dice la mayoría, profesor, pero es que si como harina, si como carbohidratos, no va a ser bien para mi organismo, muchachos. Recuerden, cuando nosotros comemos y balanceamos nuestros alimentos, creo que nuestro sistema, nuestras células siempre van a estar agradecidas porque van a realizar directamente todas esas funciones. Si nosotros les quitamos, imagínate que empiezas a quitarle harinas, empiezas a quitarle pan, ¿no?, por la mañana, los cereales, azúcares naturales de las frutas, a nuestras comidas, ¿qué vamos a alimentarnos? Vamos a tomar prácticamente agua. Las células necesitan agua, sí, pero no necesitan mucha, ¿no?, porque ellas van a liberar. Recuerden que ellas van a liberar en función de esas reacciones químicas en su interior. Entonces, necesitan más carbohidratos, necesitan parte funcional de lípidos, ¿no? También son necesarios, de las vitaminas, de las proteínas. Entonces, en nuestra dieta alimenticia, por lo tanto, es bueno que existan carbohidratos, ¿no? En la mañana tomarse un Quaker, un vaso de Quaker, un vaso de quinoa, ¿no? Maca, profesor, pero no me gusta. Leche puede ser, ¿no? También yogur, etcétera. En el almuerzo, ¿qué es bueno comer en el almuerzo? Pequeñas porciones de arroz, sus lentejas, ¿no? O de repente algún alimento también rico en carbohidratos, ¿no? En este caso, frutas. Las frutas contienen muchos carbohidratos, muchos azúcares naturales, muchachos. Por lo tanto, es primordial. Hasta aquí, preguntas, chicos. Los escucho, los oigo. A ver. Se quedaron dormidos. Creo que los dormí con mis cuentos. Mis cuentos de la célula. Chicos, ¿están ahí? Sí, profesor, todo claro. Creo que se durmió Jara. Creo que, profe, estoy haciendo otra cosa. No, pero yo estaba acá con la tarea también avanzando. Ok. Por ahí, a ver, alguien más. Preguntas, consultas. ¿Qué me dice Contreras? ¿Qué me dice Ariana? Ariana, ¿estás ahí, Ariana? Francesca. Sí, aquí estoy. Todo claro, profesor. Ok. Todo claro, profesor. Marín, Zuni, ¿cómo vas? Todo claro, profesor. profesor. Listo. ¿No hay alguna pregunta, muchachos? ¿No los aburrí con mi historia? No. No, al contrario, profesor, está interesante. Ok.
muchachos, ya, entonces hasta aquí la pregunta. Si yo les pregunto, ¿por qué decimos que la respiración celular es el proceso exitoso para obtener energía? ¿Qué podrían decirme? Palabras puntuales, muchachos. Bueno, porque ayuda a que lo que nosotros tuvimos en caso de glucosa, nutrientes, carbohidratos, sufren ciertos procesos y eso vaya directo como energía a las células. Ya, muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Por ahí, ¿alguien más? San Porque Wikipedia. las células necesitan continuamente carbohidratos, ya que producen energía. Muy bien, entonces ahí está, ¿no? Miren, ahí está. Recordemos que nuestras células necesitan, muchachos. Y si nosotros dejamos de comer ciertos alimentos, no. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros comemos con exageración? ¿Qué pasa si comemos con exageración? No, empezamos ahí como el profesor Correa a engordar. De 70 kilos ahorita estoy en 110, aunque no parezca. La cámara engaña, ¿no? Entonces, profesor, mucho carbohidrato. Sí, mucho carbohidrato. Me pasé de carbohidratos, muchachos, creo. No se sintetizaron bien, ¿no? Y en este caso, entonces, ¿por qué los carbohidratos que contienen almidón son un buen alimento y no deben de eliminarse de nuestra dieta? Porque sabemos que son esenciales. Esenciales, fundamentales, porque va a permitir que realicen funciones vitales. Una de ellas es la respiración celular. ¿No, muchachos? Listo. A ver, y lo último. Y aquí cerramos. Elaboran una lista de elementos propios de nuestra comunidad, muchachos, que contengan almidón, que es una fuente de energía. Por ejemplo, ¿qué es lo que consumen en las mañanas ustedes? Muchachos, ¿qué consumen? Pan, muy bien. Pan, ¿Qué más? Leche. Leche. Quinoa. Café. Café, ¿cómo que café, Ariana? Café, profe, café. No, café. Wafer con miel de abeja. Ya, muy bien. ¿Qué más podrían consumir en la mañana, muchachos? A ver, porque van a elaborar. Ya, tostaditas, puede ser, listo. ¿Frutas? Frutas, muy bien. La papaya tiene bastante carbohidratos, muchachos. Esenciales. La mazamorra de chuño. Muy bien, ahí está la mazamorra del chuño. Ahí un postrecito, una mazamorra de piña, mazamorra de chuño, ¿no? Para poder ahí, puede ser, profesor, y puede ser en vez de tomar un café, una mazamorrita, puede ser, muchachos, ¿ah? Ahora, ¿qué alimentos contienen almidón? Listo, a ver, ¿qué alimentos que ustedes consuman contienen almidón, profe? Papas, yucas, plátano, ¿no? Plátano. Esencialmente los carbohidratos y las frutas. Muy bien, carbohidratos, frutas, maíz, excelente, ¿no? También contiene carbohidratos la leche, ¿no? Su sacarosa, la lactosa, ¿no? De forma natural. Muchachos, listo. Entonces, y la pregunta 7, ¿se incrementa la ingesta de alimentos ricos en almidones y no utilizan la energía obtenida de ellos? ¿Qué sucederá con esa energía extra? ¿Qué pasará con esa energía, muchachos? A ver, es una característica. se acumulará como reserva en ciertas partes de nuestro cuerpo. Listo, reserva. Recuerden que eso se llama reserva, ¿sí o no? Van a reservarse, miren, ahí están los rollitos. Entonces se convierte en nuestra reserva. ¿Y cuál es esa reserva? Nuestra grasa. Entonces se va a reservar, ¿no? Se va a reservar hasta que en algún momento lo utilicemos, ¿ya, muchachos? Entonces, ¿qué sucede? O sea, profesor, las almidones y los carbohidratos, o sea, son importantes, pero, o sea, tienes que medir ¿cómo se dice? La cantidad que consumes. Exactamente. Imagínate, a ver, Yanaira, ¿tú qué es lo que comes normalmente en tu almuerzo? Mayormente como lo que es menestras y arroz. ¿Ya? Con tu pollito. ¿Qué tanta porción? El pollito a la plancha, me imagino, ¿no? O pollito ahí al vapor, o frito. Cualquiera de las tres. Pero ya, pues, mucha grasa, pues. Mira, tienes las lentejas, tienes tus carbohidratos. Tienes tu arrocito, tienes No, tus claro, carbohidratos. pero lo balanceo así con ensalada cocida, ensalada fresca. Ya, muy bien. Ya puede ser, ¿no? Excelente.
Profesor, pero los dietistas recomiendan no mucha lenteja, no mucho, dicen, si come lentejas, agrégale proteína, ¿no? Si comes arroz, agrégale cierta lechuguita, ¿no? Porque también es bueno alimentarse y de vez en cuando agregar ciertos vegetales, ¿no? Que son muy funcionales para nuestro... Es de saber organizar, ¿no? Profesor, pero ahorita la economía no está para freír mucho, entonces al vapor. Yo, muchachos, miren, desde que empezó a subir el aceite, solo hago mi pollo al vapor, parece medio frito, ¿no? Miren ahí, aprovecho, le echo agüita, bastante cantidad de agua, empieza a sancocharse, luego esa grasita que bota, miren, esa grasa aprovecha y empieza a freírse. Se come rico, ¿eh? Por si acaso, el pollo, el pescado, ¿no? Hacia el vapor, y aprovecho que mi economía ahí no me golpee demasiado, ¿no? Entonces, el aceite lo utilizo no para el arroz que es necesario, ¿no? Y las carnes aprovecho de ahí solo de vez en cuando, ¿no? Los huevos sancochados, ¿no? En funcional en ello. Muchachos, entonces, la economía tampoco está para desperdiciar, ¿no? Mucho la plata. Entonces, El ahorro es progreso. El ahorro es progreso, ¿no? Entonces lo puedo utilizar para comprarme algo que necesite de emergencia, ¿no? De emergencia. Profesor, pero mayormente por la subida de precios, la gente está utilizando productos así nacionales. Claro, pero es que si ustedes hubiesen sabido mayormente cómo utilizar, por ejemplo, cuáles son los alimentos que deberíamos de comer y cómo alimentarnos, ¿no? Para que nuestra dieta sea saludable, creo que aprendemos parte de los conocimientos, ¿no? Nos ayudan, como ustedes dijeron, parte de nuestra economía también nos ayuda en eso. Entonces, creo que aprendamos a comer sano, a hacer actividad física, ¿no? Comer lo necesario, ¿no? En ese aspecto, porque nuestro cuerpo lo va a agradecer, ¿no? Y no se va a reservar. Si hacemos actividad física, sí necesitamos, ¿no? Un poquito más de ciertos alimentos o de ciertos nutrientes, ¿no? En nuestro organismo. Pero mientras gestionemos bien, creo que va a ser algo bueno para nosotros. ¿Ya, muchachos? Listo, a ver, hasta aquí. Preguntas, consultas, dudas. A ver, Todo claro, profesor. Todo claro, profesor. Listo, entonces el viernes, ¿qué tenemos? El viernes voy a hablar de carbohidratos. Es un tema pequeño para ustedes nada más, ¿ya? Vamos a hablar de los carbohidratos, los tipos de carbohidratos, la fórmula de los carbohidratos. Ya lo tengo listo, pero es simplemente, esta información es para ustedes. Solo va a reforzar nuestro tema, ¿ya, muchachos? En función de los carbohidratos. Si no hubiera ninguna otra consulta, pregunta, recuerden, terminan y pueden enviar ya su material. Pueden subirlo a la plataforma, al correo o enviármelo a mi WhatsApp, muchachos. ¿Ya? Listo, creo que no hay preguntas, dudas, consultas.